Bienvenidos, bienvenidos. Estamos dando unos minutitos que terminen de entrar los de sala de espera y ahorita comenzamos. Agua, voy a buscar agua. Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestra conferencista de ahorita, nuestra segunda conferencia de la mañana. La conferencia se llama Adolescencia, seré distinto aunque me cueste la vida. El adolescente y su familia en el proceso de diferenciación. Les voy a leer muy breve una parte muy resumida de su currículum. Patricia Vidal Ruibal, psicóloga, formación en terapia gestal con niños y adolescentes con Violet Oclander, formación en psicoterapia infantil, Asociación Psicodrama Psicoanalítico de Uruguay, formación en constelaciones familiares, Centro Berghelingen de Uruguay, formación en abordaje del trauma en niños y adolescentes con Maggie Klein, presidenta de la Comisión Científica del Segundo Congreso Latinoamericano y Segundo Congreso Uruguayo de Gestal 2022. Docente de terapia gestal con niños y adolescentes en Uruguay, Perú y Argentina. Autora del libro Las formas del amor, abordaje gestáltico sistémico del niño y la familia. Bueno, Patti, pues bienvenida y te cedemos la palabra. Patti tiene una petición. Muchas Si es gracias. ¿sí? Muchas gracias. Sí, quería pedirles que abrieran las pantallas, que les pueda ver las caras. Sí, les agradezco mucho si están ya por ahí. Ahí está. Muchas gracias. Así puedo mirar primero, antes que nada, quienes estamos aquí. A pesar del online, se puede hacer un poco de contacto. Así que gracias, Gabriela, Erika, Silvana, ya estuvimos saludándonos. Mara Teresa y Silvia y María Yolanda, si están por ahí. Esperamos para verlas. Gracias, Silvia. Y Hugo, qué bien. Llegando Hugo. Sigue llegando más gente. Bueno, yo estoy esperando un poco ver las caras. En lo posible, cuando ya estemos comenzando, sí les pido que mantengan en lo posible, que mantengan abierta la cámara. Me facilita mucho la fluidez de la charla. Y estoy esperando un poquito, creo que sigue llegando. Bueno, agradecerles el interés en esta conferencia. Ustedes son los que lo hacen posible, ¿no? Si no, uno quedaría hablando solo con la computadora. Así que tener interlocutores es lo que nos motiva. Agradecer mucho, como le decía recién a Lupita, esta invitación de poder conectarme con ustedes, estar compartiendo con colegas de un alto nivel, ¿no? De mucha experiencia profesional, todo lo que van explorando, practicando, descubriendo, ofreciendo, ¿no? Es muy nutritivo, la verdad que estoy muy agradecida, y descubrir lo que se está haciendo en diferentes lugares, ¿no? Que nos enriquece. Y quisiera contarles, mientras el resto va llegando, el tema, ¿no? ¿Qué es lo que elegí para compartir? ¿No? El nombre capaz que es un poco extraño porque dice, seré distinto aunque me cueste la vida. Y especialmente porque yo considero que el proceso de diferenciación es
la tarea tal del adolescente, ¿no? Y de todos nosotros cuando estamos transitando esa etapa de la vida. Entonces ya vamos a entrar en el tema. Les digo a todos los que llegaron después que en cuanto puedan les agradezco mucho si pueden abrir las cámaras. Puedo verles las caras a las personas que están ahí porque me facilita el contacto. Bueno, vamos a introducirnos entonces en la adolescencia. La adolescencia es un proceso transformador, es un proceso iniciático, es un proceso revolucionario y nos prepara para un nuevo lugar en el mundo, una nueva forma de estar en el mundo. Y como todo proceso de transformación tiene, y como todo proceso de cambio, tiene un desorden, ¿no? Una desorganización para llegar hacia una nueva organización. Y aunque a veces en el mundo occidental marcamos las etapas, ¿no?, del desarrollo como si fueran espacios estancos, como desconectados, ¿no? Por ejemplo, aquí, por lo menos en Uruguay, se pasa de la escuela al secundario y hay como un corte, ¿no? Se pasa los adolescentes entran en secundaria y tienen que responder a nuevas expectativas como si en 2 o 3 meses hubieran dejado de ser los niños que son, ¿no? Y en verdad, todo proceso de transformación, todo proceso de cambio a lo largo de nuestra vida fue sucediendo en distintos momentos de la misma forma, ¿no? Cada uno de esos cambios trascendentes en nuestra vida, ¿no? Para empezar, el parto, ¿no? Ese pasaje de un hábitat a otro, ¿no? De un útero a un útero más grande como es el hogar, ¿no? O a uno más grande aún como es el mundo, ¿no? Fuera del hogar. Entonces, los cambios siempre han sucedido y siempre se dan en procesos. Igual que el ciclo de la vida, suceden en una muerte, entre comillas, ¿no?, hacia un renacimiento. Entonces, la entrada en la adolescencia es una etapa de ese proceso de transformación, de ese movimiento de cambio, que implica en esta primera etapa una desorganización del ser, una desorganización del sí mismo, un desordenar y desarmar aquello que era hasta ese momento. Y esa es la gran tarea del adolescente, reorganizar, ¿no? Organizar nuevamente su ser con las nuevas percepciones que tiene, ¿no?, con las nuevas experiencias, con la nueva decodificación de la información que va recibiendo ahora, que tiene capacidades, como decía Héctor Grijalva en la conferencia inicial, ¿no?, con lo que ha pasado en su cerebro, que ahora le permite ampliar, ¿no?, la recepción de información y procesarla de una manera diferente. Pero partimos, o sea, en ese tránsito hacia esa capacidad de autodefinirse del adolescente, primero estamos en la desorganización, que yo la ubico especialmente en la preadolescencia, ¿no?, la pubertad, ¿no?, entre los 11, 12 hasta 14, 15. Que en terapia incluso, en la consulta, se ve claramente un tiempo ahí de trabajo psicoterapéutico bien difícil, porque el preadolescente, en verdad, no desea conectarse interiormente. Está en la confusión, está en este desorden, en esta desorganización, ¿no? Bueno, se empieza la gran interrogante, ¿quién soy? ¿No?
todos nos podemos imaginar ponernos en el lugar de una chica de 12 años que su cuerpo se transformó, ¿no? ¿Cómo es para cada uno de nosotros cuando nuestro cuerpo se transforma tan acelerada y marcadamente, ¿no? Y entonces soy desconocido para mí mismo, ¿no? Y ahí la mejor forma de estar buscando un lugar de seguridad es estar neutro, ¿no? Neutro. No, estoy replegado. No sé lo que siento, no sé lo que pienso, ¿no? Y estoy en esa desorganización. Entonces, el trabajo incluso es bien diferente porque no podemos ir a una insistencia con estos preadolescentes sobre el contacto interior. Vamos a trabajar más sobre lo que observa, lo que percibe y lo que piensa sobre lo que observa, ¿no? Más como esto, como empieza a estar atentos, empiezan a estar atentos a los detalles del afuera y a ver cómo se van acomodando frente a lo que les atrae, frente a los que no, ¿no? Se comparan, ¿no? Estoy buscando afuera también quién soy, ¿no? ¿Cómo me identifico? Para tener una referencia, ¿no? Que me vuelva a ayudar a organizar mi self en torno a eso. Entonces, la desorganización inicial implica rarezas, ¿no? Sentirme raro, pensar que tengo anomalías, pensar que soy la única que lo tiene, porque de esto no hablan entre ellos, ¿no? Esta es la maravilla de los trabajos de grupo, por ejemplo, ¿no? Que pueden empezar a darse cuenta que todos veo, gracias. un proceso similar. Entonces, rarezas, anomalías, sentimiento de incomprensión, desidealización de la condición adulta, ¿sí? Porque ahí es cuando comienza a caérsenos la idealización de las figuras parentales, ¿no? Y los empezamos a observar y descubrimos sus incoherencias, ¿no? Descubrimos lo que no saben, lo que no pueden, ¿no? Y hacemos más foco en ese aspecto, ¿no? En aquello que nos desilusiona. Para, justamente ahora que vamos a verlo más en detalle, justamente para comenzar a desarraigarnos, ¿no? Hacer ese movimiento de despegue. Es necesario hacer foco y tener ese movimiento o esa vivencia de desidealización para poder hacer ese desarraigo. Y también además estamos en duelo, como esto que les decía, ¿no? De la muerte a un renacimiento. Estamos en duelo, duelo por nuestro cuerpo infantil, duelo por nuestros padres infantiles, porque nuestros padres esperan algo distinto cuando ya entré a mis estudios secundarios, o ya llegó mi primera menstruación, o, ¿no? Esperan algo distinto. Entonces, estamos en esos duelos. Y también en el duelo de mi lugar en el mundo, en la sociedad, que también espera algo distinto. Y esa es la primera etapa donde hay como un tiempo de esto de stand-by, ¿no? Poner en un freezer, ¿no? A ver qué pasa. Estoy más ahí, contenida, sosteniendo la respiración, pareciera, ¿no? Y incluso en el proceso terapéutico vemos que a veces en una sesión hay un avance sobre el darse cuenta y a la sesión siguiente parece que comenzamos de nuevo, ¿no? O un día puede haber una apertura, ¿sí? Con una explosión emocional y a la vez siguiente es, ya se arregló todo, ¿no? todo ese movimiento, ¿no? Ese desorden que se refleja afuera también, ¿no? Que los padres, tanto padres y madres, más especialmente lo he visto en las madres, ¿no? Preocupadas porque sus hijos no se ordenan el cuarto, porque no se responsabilizan de sus cosas, ¿no? De su material de secundaria, de sus clases, ¿no?
su ropa limpia, o, ¿no? Entonces, eso es el inicio, cuando vamos dejando el cuerpo infantil, el lugar infantil, este, nuestras necesidades también van cambiando y vamos hacia la gran tarea adolescente de organización de su ser. Y esto se apoya en la diferenciación. Algunos autores le llaman el desarraigo, ¿no? Hacia después nuevos arraigos, ¿no? Me gustó mucho la palabra porque es como me separa un poco de la raíz, ¿no? Del lugar de donde llegué. La organización del ser tiene otras características. Ya cuando entramos en esa organización y ya entra el adolescente más de lleno en la diferenciación, yo ahora después les voy a poner un PowerPoint, pero quiero hacer como esta introducción, porque quiero hacer un ejercicio y después el PowerPoint. Pues está difícil salir de ¿Qué PowerPoint. estás haciendo, Javier? En otra cosa. ¿Alguien decía algo? Teresa. Entonces, la organización del sí mismo, ¿no? Del ser, que me gusta usar o self o sí mismo, que es como lo traducimos en los libros de Violet al español, traducimos sí mismo. En otros textos se dice self, porque no quiero usar la palabra yo. El yo a veces se confunde un poco con la concepción del yo del psicoanálisis. Entonces, el self es como más global, ¿no? No es un estrato de la personalidad, es en sí mismo. Me gusta esa traducción, ¿no? Entonces, en esa organización, para lograr construir, ¿no? Esta identidad, ¿no? También le podemos decir, eh, tiene etapas, ¿no? Y tiene características también. Es paulatina, es un proceso, ¿no? Paulatino. Es tentativo, o sea, el adolescente hace identificaciones tentativas, ¿sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado y mucha apertura en esto de ellos decirse, yo soy tal cosa. Ellos se ponen un cartel, vamos a decir, ¿no? Pero es tentativo. Hacen este juego de identificarme con algo que estoy buscando afuera de mí, ¿sí? Y me diferencio de aquello, a veces por la experiencia que me genera, porque me provoca rechazo, porque se conecta con partes no aceptadas de mí mismo, entonces aquello no, aquello no soy esto. Pero ese soy es provisorio. Y lo vemos en los grupos, por ejemplo, ¿no? Que los adolescentes van teniendo sus grupos de amigos, y cómo clasifican, ¿no? Aquellos son, se ponen un nombre, ¿no? Y nosotros somos. Esas son todas identificaciones tentativas. En la búsqueda de la autodefinición. Es un proceso. Entonces, también esto de yo soy tal cosa, me autodefino, provoca un alejamiento parental. Yo puedo separarme y no quiero que mis padres me definan, me quiero autodefinir. En esa búsqueda afuera de algo me lo coloco, pero también me sirve para decir a mis padres, no soy lo que tú decís, soy esto. O no soy lo que tú querés, ¿no? Comienza esa diferenciación en ese proceso de autodefinición. Dicen mitos, comienzan a marcar el territorio. Qué importante que este sea respetado, ¿no? Que tengan un territorio dentro del hogar, que tengan privacidad en su cuarto, que puedan tener cosas guardadas que sean privadas, que no tengan acceso a sus padres y sus hermanos.
construir un territorio, una pertenencia, un espacio que representa el mundo interno. Ese mundo, ese espacio físico, está conectado con el mundo interno que está intentando construir. Entonces la privacidad es importante, ¿no? Pues vamos a avanzar ahora y vamos a ver características de familias, ¿no? ¿Qué sucede con esto en las diferentes familias? Entonces, identificaciones tentativas para apropiarse y desapropiarse. O sea, me voy a apropiar y voy a tomar aquello con lo que me siento más afín, con dentro de lo que voy descubriendo de mí, a veces porque simplemente coinciden, en algunos casos mi identificación es porque hay modalidades que coinciden con la modalidad de mi familia, entonces en el aspecto de mi frontera me siento seguro ahí, aunque no reconozca esto conscientemente, pero es lo que elijo de esas identificaciones, tiene relación con mi familia. Bueno, y ahí trabajamos figura-fondo, o sea, lo que elijo, con lo que me identifico, y lo que proyecto, lo que rechazo. Entonces, en lo que elijo y me identifico pasa a ser como una figura con la que sí se pueden conectar, sobre la cual podemos hablar, que está fuera de mí, ¿no? O sea, habla de mí a través de lo que ya está en el mundo, no desde adentro, sino desde afuera me lo coloco. El movimiento desde afuera hacia mí. Y lo que no me gusta de mí, aquello con lo que no me quiero identificar, lo proyectan. Bien. Entonces, sigo. Ya nombré fronteras, ¿no? Fronteras. ¿En dónde se ejerce esta diferenciación? En la frontera de contacto. La frontera de contacto tiene dos polos, vamos a decir, ¿no? O dos aspectos, ¿no? Uno que nos conecta con los demás y uno que nos separa. Yo puedo ir hacia el mundo haciendo foco en aquello que me atrae, ¿no? Puedo tener más una tendencia de ir hacia lo que tengo en común con lo que estoy percibiendo, o puedo tener más una tendencia en hacer foco en lo que es distinto a mí. Y eso me separa, ¿no? Si voy más a percibir lo que es distinto, el movimiento va a ser más de separación, de diferenciación. Y si voy más a hacer foco en mi percepción, en aquello que me siento atraído, en aquello que me siento identificado, ¿no? Aquello que me gusta, voy hacia la unión, hacia la conexión. Este movimiento de la frontera, ¿no? Que es como una membrana de la célula, ¿sí? Que tiene una cierta permeabilidad, y que deja entrar algunas cosas y otras no, es la gran tarea también de la adolescencia, justamente en este proceso de diferenciación. ¿Dónde sucede? Sucede en la frontera de contacto. Como el adolescente va a ir reconstruyendo su frontera a través de nuevas experiencias. O sea, su modalidad de contacto se va de alguna manera a ir consolidando en una forma de estar en el mundo, en esta organización de su ser. Ahí hay ese movimiento de diferenciación, identificación, ¿no? Para que suceda la diferenciación, el adolescente comienza a apoyarse más en el aspecto que me separa. Y es necesario que así sea. Cuando somos niños, estamos más en el contacto, en la frontera, en el polo de la frontera que me une. Porque necesito decir sí a mis padres. ¿No? Necesito tomar a mis padres. Todo lo que de ahí viene, ¿no? Es necesaria la introyección infantil, ¿no?
y digo sí, y estoy más hacia el aspecto que me une, que me conecta. Pero en la adolescencia voy a moverme más hacia el aspecto que me diferencia, que me separa. Y es necesario y saludable que así sea. Entonces el adolescente va a comenzar a diferenciarse de diferentes formas. Ahora, antes de seguir, porque así voy a pasar al PowerPoint, que les va a ser más fácil, y que les va a ir ordenando, me gustaría experimentar algo breve con ustedes. Porque está bueno irnos preguntando, ¿cómo me diferencié yo en la adolescencia? ¿Cómo fue para mí? ¿Se manifestaron conflictos evidentes? ¿O fue un proceso más sutil? ¿No? ¿Cómo era mi forma de diferenciar? Entonces yo les voy a pedir lo siguiente. Espero que todos los que están con las cámaras apagadas estén ahí, así pueden hacer el ejercicio. Quiero que elijan del lugar donde están algún objeto. O sea, se paran, muévanse tranquilamente y elijan algún objeto que ustedes podrían vincular con un ser adolescente, con una forma adolescente. Cualquier objeto que tengan ahí a la mano. La mochila, perfecto. Busquen algo y ténganlo cerca, pónganlo próximo. Si es posible, les voy a pedir que se paren, que se queden parados y tengan cerca el objeto. Bien, listo. Bien. Ahora les voy a pedir que cierren los ojos y visualicen una imagen de ustedes como adolescentes. Y también visualicen a sus padres. Su madre y su padre puede estar frente a ustedes, pueden estar al costado, ahí, en algún lugar. Si no pueden visualizarlo a los dos, alguno de ellos, si no convivieron con ambos padres. Alguna figura parental. Tenemos a nuestra adolescente interior y nuestros padres o nuestra madre o nuestro padre ahí al costado, enfrente, ahí junto a nosotros. ¿Qué sucede? Sigo. Pasa si me dan ganas de hacer un poquito más. No hago nada, simplemente visualizo eso y percibo. Ahora van a agarrar el objeto que les pedí que eligieran, lo van a tomar cerquita así, lo van a tener en sus manos o en sus brazos, lo puedan sostener, y se van a conectar con esa. Esa es una diferencia de ustedes con su familia. Su diferencia. Cuando agarro esto, me conecto con yo soy distinto o distinta.
Y lo digo interiormente. Soy distinta. Le estoy diciendo esto a mis padres. Ahora soy distinta. Y observo qué me sucede. Si me siento empoderado o debilitado, si quiero dejar lo que me diferencia, o al revés, me siento empoderado. Si me da culpa, si me inquieta, y veo si también me da como el cuerpo, ver cuál es la sensación corporal, me da como una fuerza, un movimiento hacia alejarme, hacia dar un paso hacia atrás, o no, puede ser todo lo contrario. Cada una y cada uno a su tiempo, cuando quiera, deja este objeto que es mi diferencia, los ojos, y pueden salir de la experiencia. Bien, y este es un pequeño ejercicio para empezar a observarnos. ¿Cómo es diferenciarme? ¿Qué me genera? ¿Me provoca, me da fuerza o me debilita? ¿Y cómo esto se lleva también a mi vida? ¿Cuál es mi tendencia? Mi tendencia es confluir con las personas, o mi tendencia es desconfiar. ¿En qué lado de estos polos de la membrana acostumbro apoyarme más? ¿O cuánto está libre el movimiento para ambas cosas? Y eso que nos sucede va a determinar también cómo acompaña el proceso de diferenciación del adolescente. En relación a sus padres o el adolescente o el adolescente. Este movimiento que tenemos que hacer los terapeutas también, hacia unos o hacia otros. Los padres que están intentando unirse a sus hijos, adolescentes, sentirse que los pueden continuar guiando y enseñando, ¿no? Y el adolescente que quiere separarse, desarraigarse. Y nosotros vamos al contacto con uno y con otros. Hacemos ese movimiento necesario, ¿no?, para acompañar el proceso. Bien, vamos a entrar acá ahora, si cambiamos un poquito, a ver si lo logro, voy a compartir. A ver si aprendí esto. Ah, pero no los veo. Yo los quiero ver, quiero compartir y verlos. Todavía no te... Ah, ya se está poniendo. Ahora sí, ¿no? Puedo compartir pantalla, pero tengo que ir a buscar. Tengo que compartir. Porque iba a entrar por otro lado, pero no veía a nadie.
Esas son las cosas que me ponen nerviosa. Ah, esperen, parece que voy a salir y entrar de nuevo. Voy a... Mi hijo, que es el que sabe de la tecnología, Pati, lo que puedes hacer es ahorita en tu computadora abrir tu presentación. sí, sí, pero A ver, ¿sabes? Lo que pasa es que mi hijo me lo había dejado para más fácil y en realidad me dificultó, porque no es el camino, no es el camino que yo sé. Entonces, ahora estoy buscando ok. eso. Espera, compartir pantalla. Ahí está. Voy acá. Pero estoy aquí, pero no los veo. ¿Estás ahí? Sí, aún no, no estás compartiendo. Le hacen compartir pantalla y te van a dar varias ventanitas. Ahí debes de poder seleccionar el PowerPoint. Debes de tener ya abierto el PowerPoint en tu Sí, computadora lo tengo abierto, pero y al momento en que le das no me compartir aparece donde dice compartir pantalla. vuélvele a picar Compartir, a, compartir, acá. ¿sí? Sí, pero no los veo. A ver, dale en compartir, selecciona el PowerPoint y luego ya te va a volver a mandar al Zoom. Le das en compartir y te va a abrir varias ventanas. Ahí se debe de ver el Zoom. Si está abierto en tu computadora, perdón, el PowerPoint, Sí, ya está abierto. selecciónalo, pero desde Zoom. Desde Zoom das compartir pantalla, te manda a una ventana donde se ven varias ventanitas. Ahí se ve. Acá. Ah, lo Ok. logré. Lo que Das voy a sí, dejar quieto así porque si me pongo a agrandar la imagen, a sacar todo eso, voy a hacer lío. Así que ahí, ¿no? Ahí lo ven. sí, aquí lo estamos viendo. Si gustas, Pati, nada más es yéndote hasta abajo, a la barra de abajo, ahí se ve como mira, a Sí, tu derecha. sí, no, pero déjalo así, déjalo Ok, así. perfecto, Así no adelante. perdemos más tiempo. Gracias, Azul. Quise hacer el camino que para mi hijo era el más fácil, pero para mí no. Bueno, entonces, esto que estábamos viendo, redefiniendo las fronteras. Contacto, vamos hacia el encuentro de nuestro campo ambiental, regulamos este encuentro con nuestra frontera. Esto que ya vimos, ¿no? Que las fronteras tienen, se experimenta la conexión y la separación entre el yo y el no yo. Y que la adolescencia está caracterizada por estos dos fenómenos. Vamos a ver ahora fronteras como separación. ¿De qué forma se diferencia? Empieza a diferenciarse el adolescente. De sus padres y de su familia con los alimentos. Vieron que hay como una moda de un alimento adolescente, ¿no? Los alimentos, que además tienen la particularidad de diferenciarse de la madre, ¿no? Todo eso saludable, todo eso que mamá elabora y cocina, y ellos quieren la hamburguesa comprada, la papa frita y la pizza. Por lo menos acá. No sé en México, pero bueno, acá es un poco así. En los alimentos es una forma de diferenciación. No informar a los padres, salen y los padres preguntan cómo te fue, bien, quién fue, mis amigos, qué hicieron, nada. O sea, todo es breve. Es otra forma diferenciable, de no dejar la intromisión, ¿no? Que los padres entren en actividades prohibidas. Eh, bueno, mis padres no saben nada, que yo estoy fumando cuando salgo, por ejemplo, ¿no? O sea, saben claramente que los padres no estarían de acuerdo y empiezan igual a intentar y probar tener diferentes experiencias prohibidas.
La otra forma de separación es el tema de la brecha generacional. Es como, bueno, lo que los padres decimos no tiene sentido para ellos, no se conectan con ese significado, piensan diferente, escuchan más información que viene de otros lados y que a veces la utilizan justamente para diferenciarse de los padres, para confrontar la información. Les importa que sus padres lo que piensen sobre ellos, pero hacen como que no les importa. Y como de alguna manera una cierta descalificación del discurso, ¿no? de los padres. También con respecto al mundo adulto, general, no solo la familia, la forma de vestirse, la forma de peinarse, yo qué sé, si se van a poner piercings en algunas partes del cuerpo, a veces cuanto más llamativo, más grotesco de alguna manera mejor, ¿no? Porque buscan llamar la atención de los adultos, pero en el sentido contrario, ¿no? Para, como una cosa de choque, vamos a decir, ¿no? Como, miren cómo soy, no soy como ustedes, es lo que dicen apoyándose en la apariencia, ¿no? El lenguaje inapropiado, ellos tienen sus lenguajes propios, de palabras que a veces van cambiando con el tiempo, pero las generaciones de los mayores y de los adultos que nos rodean muchas veces no sabemos lo que eso quiere decir, tenemos que estar actualizándonos para comprender, pero la idea justamente es dejarnos afuera en ese lenguaje, ¿no? Lo mismo el humor, ¿no? Un humor absurdo, que se ríen entre ellos y que por ahí nosotros podemos no comprender, ¿no? Y la hipercrítica, ¿no? Hacia el mundo adulto, sus formas de opinar, o nuestras formas de vestir, o nuestras costumbres. También en esto de diferenciarme y separarme, también con el grupo de pares, pero de una manera distinta, más en esto que les estaba comentando de las tentativas, ¿no? Las identificaciones, ¿no? Entonces, clasifican los grupos, ¿no? Y bueno, con estos sí y con aquellos no. Hacen como intentos, ¿no? De identificación, tienen esa, como dice acá, percepción diversificada, ¿no? Siempre están percibiendo diversidades y van viendo tentativamente en dónde ellos se colocan. Y la frontera como conexión es lo que tienen que reaprender, ¿no? Porque ejercitan primero esto es diferenciarme y separarme, después tienen que ir reconstruyendo una nueva forma de hacer contacto, también con el mundo adulto, porque es a donde van a insertarse, ¿no? Donde van a conquistar su nuevo lugar, ¿no? Y una nueva forma. Entonces, están intentando crear una nueva forma de contacto, pero que implique cambios en ambos lados. Esto es bien importante para el trabajo con el adolescente y su familia, ¿no? Saber que los cambios, que construir una nueva forma de conexión en la familia, es tarea de los padres y del adolescente. ¿No? Es un desafío. En el proceso de identificación de fronteras, tanto el adolescente como los padres se transforman. Y acá tenemos frases típicas de ellos, ¿no? Soy quien yo considero que soy, es la autoidentificación con los aspectos seleccionados y la proyección de los rechazados. Odio cuando tratan de decirme lo que pienso y siento. El derecho a autodefinirse, creciente conciencia que tiene el adolescente de un self verdadero. Esto es lo máximo, lo demás es un asco. Esto es lo que les comentaba de las identificaciones, ¿no? Y rechazan a aquellos que le proyectan el polo diferente o rechazado. Aquí hay algo que es muy importante también para nuestro trabajo, que es muchas veces los padres hacen más hincapié en el contenido de las elecciones que hacen los adolescentes, intervienen más tratando de modificar el contenido de lo que eligen, y en verdad lo más importante es la experiencia de elegir, el acto de elegir.
Por supuesto, sí, la elección o la identificación no significa una situación de riesgo o un identificarse, involucrarse con modalidades de riesgo, ¿no? Destructivas para sí mismo, para otros. Entonces sí hay que intervenir en el contenido. Pero en muchas de las elecciones de los adolescentes es más el acto de yo apropiarme, ¿no? Hay un ejemplo, por ejemplo, bastante clásico, ahora que acá estamos por tener elecciones nacionales, ¿no? Vamos a suponer que un adolescente llega a su casa y le dice a su padre, me inscribí en el partido tanto, partido político, para militar y para, ¿no? En el grupo de jóvenes de tal partido, pero el partido que eligió el hijo es el enemigo tradicional del partido de su padre, ¿no? Seguramente el padre va a sentir cosas personales con respecto a la elección que su hijo hizo, ¿no? En esto de que a veces, bueno, quiero reconocer a mi hijo, reconocerme en mi hijo, quiero que mi hijo me continúe de alguna manera, ¿no? O tome lo que yo le enseño, o tome mis ideas y me continúe. Entonces reacciona en función de lo que eligió y no en la valoración del hecho de que su hijo está haciendo esa toma de decisión. Está involucrándose en algo, está eligiendo un espacio donde involucrarse y no es un espacio de riesgo, es construyendo y experimentando sus propias ideas. Entonces muchas veces los padres reaccionan y frustran este movimiento de empoderamiento de los adolescentes, ¿no? Y de autodefinición, que es valiosísimo, porque para que justamente logren insertarse y desarrollar un self de autoconfianza, necesitan definirse en algunos momentos, tomar posición, ¿no? Lograr espacios en el mundo, ¿no? Que puedan experimentarlos desde su propia elección. Y la otra frase es: ¿cómo es que voy a crecer sin tener con quién rebelarme? Y ahí vamos a entrar en el proceso de diferenciación, el conflicto interno de la familia, ¿no? Lo que sucede cuando el adolescente comienza a ejercer cada vez más esta diferenciación. Y aquí me gustaría entrar a las fronteras familiares, porque está la frontera personal, individual de cada uno de nosotros, y esta tarea en la adolescencia de reconstruir esa frontera, ¿no? De moldearla de otra manera y de experimentar el contacto con el mundo que me rodea de una forma diferente para organizar, autodescubrirme y organizar mi ser. Pero eso no sucede aislado, eso sucede en un contexto determinado, ¿no? Y cada uno de nosotros lo va a vivir de acuerdo a la familia a la que pertenezco, ¿no? Y mi relación ya anterior, que viene de antes, desde que era una niña, con mis padres, la cultura a la que pertenezco y mis propias características individuales que no desaparecen, ¿no? Mi propia forma de percibir, de sentir, mi propia sensibilidad, el propio funcionamiento biológico mío, de mi cerebro, ¿no? Y de, bueno, todo el bagaje que ya traigo, ¿no? De creencias. Entonces, están las fronteras familiares, que son, es la modalidad de contacto, acá tiene un error, modalidad, dice, es modalidad de contacto entre los miembros de una familia. Esta modalidad es muy importante para el proceso de diferenciación. Entonces yo elegí colocar dos extremos y el medio, vamos a decir, ¿no? Esto se puede vincular mucho con los mecanismos de defensa de los sistemas familiares, que no podemos entrar porque es imposible que nos dé el tiempo entrar ahí, pero entonces me voy a remitir solo a mirarlo desde las fronteras, ¿no? Y tenemos fronteras desestructuradas y fronteras sobreestructuradas. Las fronteras, la familia que
funciona en la modalidad de fronteras desestructuradas, promueve la conexión a expensas de la diferenciación. ¿Esto qué sería? Serían los padres que no respetan, como hablamos hace un rato, la privacidad de los hijos, por ejemplo. ¿Por qué desestructurado? Porque está diluida la frontera entre las personas, entre los miembros de la familia, ¿no? Hay un intercambio desordenado, enredado, ¿no? Cuando el adolescente necesita empezar a marcar su individualidad, los padres que se han estado relacionando de esta forma en la familia tienen muchas dificultades para aceptar el mundo interno privado y personal de su hijo, ¿no? O de su hija. Entonces, no solo quieren intervenir en su comportamiento en el mundo exterior, sino también en lo que piensa y siente. De alguna manera quiero que pienses como yo, ¿no? Que continúes, ¿no? lo que soy, ¿no? Que valorices lo que te enseño, ¿no? Y lo continúes, lo desarrolles. Entonces, ya eso les dije, controla el mundo exterior e interior. Esta crianza puede promover la proyección y el no aprendizaje de lecciones responsables. ¿Por qué? Porque esta forma indiferenciada de contacto hace que los padres continúen encima de los hijos más tiempo del necesario y del recomendable. Porque no pueden los hijos hacerse responsables de sus elecciones, porque sus elecciones están dirigidas por sus padres. Entonces, a veces quedan en un lugar eterno de adolescencia sin asumir la responsabilidad. En un lugar de dependencia, en un lugar donde necesitan consultar, porque no practican, no ejercitan su capacidad de elección y de responsabilidad por las consecuencias de lo que eligen. O lo otro que también a veces puede suceder es que los hijos introyectan las percepciones implícitas de sus padres, o sea, lo que sus padres piensan y ven sobre el mundo y sobre la vida, y comienzan a identificarse, a verse como sus padres, y ahí el proceso de diferenciación se ve interrumpido, ¿no? Interferido, no completa su proceso hacia la madurez, ¿no? Es como un falso self que se construye, porque también la posibilidad de experimentar, autodefinirme realmente, ¿no? sobre una base experiencial es interferida. Bueno, después tenemos el otro polo, las fronteras sobreestructuradas, ¿no? Aquí hay combinación muchas veces, ¿no? Ahora después les voy a comentar algo de eso, pero fronteras sobreestructuradas sería el otro polo. Los padres que promueven más la separación a expensas de la conexión. Y hacen foco, en el contacto con sus hijos, hacen foco en el comportamiento, ¿no? En el mundo exterior de sus hijos, en cómo actúan. Y no tienen, no se conectan ni se preguntan sobre el mundo interno de los hijos. A veces ni siquiera del propio, o sea, los padres tienen esa forma de funcionar ellos mismos en la vida, de no detenerse, de, ¿no? Más bien actuar y no tanto conectar con lo que siento. Entonces pasan por alto el mundo interno de sus hijos, ¿no? Lo que sienten, lo que piensan, lo que les está pasando en este proceso, ¿no? De cambio. Los hijos, ahí oímos frases de los hijos como lo único que les preocupa es si estudié, o lo único que les preocupa son mis notas, pero no saben cómo soy, mis padres no me conocen, ¿no? Esto es muy común. Y a veces justamente hay que hacer todo un trabajo de introspección, ¿no? Con los padres también, como detenerse, poder llevarlos a conectar con su propio adolescente, ¿no? Cómo fue en su adolescencia, cuáles eran las necesidades que tenían, ¿no? Y poder
también, ¿no? Ponerse en sintonía a través de eso con sus hijos, construir ahí una forma nueva de contacto. Porque a veces en realidad lo que les preocupa es justamente, creen que la ayuda que tienen que hacer ellos es controlar, ¿no? Que nada se salga del orden y que los hijos tengan logros y que avancen, ¿no? Pero no pueden conectarse con el proceso interno de sus hijos. Fijan claros límites porque se ponen claramente el propósito, ¿no? Esto tiene que ser así, así, y esto no puede ser, y esto tiene que funcionar de tal y cual manera, pero no está incluido, ¿no? La individualidad en el sentido del mundo interno y la propia forma de experimentar la vida de su hijo adolescente. Fronteras equilibradas, ¿qué sería? Es un poco ideal, ¿no? A veces se dan combinadas estas fronteras y tenemos que los hijos en este proceso de diferenciación van logrando una conexión con alguno de los padres, ¿no? Continúan en conflicto con alguno, ¿no? En su separación y su diferenciación, pero van logrando involucrarse o conectarse nuevamente con alguno de los padres. Y fronteras equilibradas, ¿qué sería? Aceptan tanto el mundo interno de sus hijos y lo respetan como propio de los hijos, su mundo interno, y un mundo exterior en el que actúan los hijos, donde sí los padres tienen derecho a involucrarse un poco más. Pero tienen la capacidad de incluir estos dos aspectos, ¿no? Del adolescente, mirar a ambos, ¿no? Pueden incluir que tienen un mundo interno, una vivencia interior que están procesando, ¿no? Pueden escuchar esas necesidades y involucrarse, que es la parte que les corresponde aún involucrarse, por el tema de la puesta de límites, en el comportamiento exterior. Las fronteras claras entre yo y no yo, ¿no? Tú eres mi hijo, pero no eres yo. Yo soy tu madre, pero no soy tú. Fronteras claras generan experiencias de diferenciación, por eso la frase de ¿cómo me voy a diferenciar si no tengo con quién revelarme? La frontera clara, que es un buen manejo de los límites, facilita el proceso de diferenciación, ¿no? Y de crecimiento del hijo. Promueve el desarraigo con algo de conexión, sin que sea un extremo, una oposición generalizada, donde los padres también no pueden acompañar desde ningún lugar, ¿no? Bueno, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Cómo estoy de tiempo, Azul? Quiero, Tenemos 10 minutos más para 10 ya minutos. finalizar. Y Sí, después 10 minutos y después podemos pasar a ver si hay preguntas. de hecho tenemos ya 10 minutos en total para finalizar. Nos Ah, podemos extender unos 3, 4 minutitos más. entonces esto se los voy a tener que decir breve, porque quiero saber si alguien tiene algo para preguntar. Acá que tenemos, no, sí, esta. Bueno, algo importante que no quiero dejar de mencionar es que el proceso de diferenciación también incluye una canalización de nuestra energía agresiva. En la adolescencia se potencia nuestra energía agresiva, incluso también porque hay un movimiento de nuestros impulsos sexuales, una mayor activación de nuestra sexualidad. Y la agresividad y la sexualidad salen de la misma zona de nuestro cuerpo, ¿no? Del chakra, ¿no? Los chakras inferiores. Se activa esa zona especialmente, justamente la zona de nuestra sexualidad, y activa nuestra agresividad desde un lugar del instinto. Esa energía agresiva, que es la que el adolescente va a usar para diferenciarse. Necesito enojarme para diferenciarme de mis padres. Necesito criticarlo, necesito verle los defectos, necesito para poder desarraigarme, ¿no? Ese es el uso de la energía agresiva. Esa energía está al servicio de la conciencia, pero no siempre
es canalizada a través de la concientización. Muchas veces esa energía agresiva es reprimida. Según estas modalidades de los padres para la puesta de límites y para la frontera a través de la que se conectan con sus hijos, podrá llegarse a una resolución de la adolescencia, ¿no? Donde integra esta energía agresiva positivamente, o esta energía puede ser reprimida y se canaliza a través de comportamientos inadecuados, ¿no? Se dirige hacia el mundo en formas autodestructivas o destructivas, ¿no? Que pueden llevar a todos esos trastornos o vivencias o formas de transitar más dolorosas la adolescencia de algunos adolescentes, como la depresión o como el consumo de sustancias, ¿no? O como de alguna manera un aislamiento que arriesga hasta que se dispare una esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Cuando se encapsulan en un mundo propio, ¿no? Porque no pueden integrar este movimiento en sus fronteras, de estar consigo mismos y con el afuera también, ¿no? Necesitan esa energía agresiva para autoafirmarse, para diferenciarse, para desarraigarse de los padres. Y los padres acompañan en este proceso para que esto sea canalizado adecuadamente. Esa energía agresiva es necesaria para ocupar un lugar en el mundo, ¿no? Para sobrevivir, para elegir. Lo que sucede a veces con esto es que el grupo de pares, donde no puedo diferenciarme, cuando pertenezco a un grupo, prohibido ser diferente, dice aquí, prohibido ser diferente. Muchas veces, cuando esa energía quedó reprimida en la relación familiar, se canaliza a través de grupos, ¿no? Que cumplen un poco el liderazgo, la figura de autoridad, compensan la figura de autoridad. Y ahí es donde hay reglas y códigos a veces muy estrictos que nos llevan a utilizar nuestra energía agresiva, siguiendo al grupo, siguiendo a los pares, involucrarnos, o sea, ahí se instala una autoridad grupal, ¿sí? Contra la otra autoridad de mi familia de la cual reniego, ¿no? O de la que estoy resentido. Crisis de autoridad paterna más agresividad no causada, autoridad grupal puede llevar a conductas destructivas o autodestructivas habituales en la crisis adolescente. Ay, me falta. No, esta no es, esta tampoco. Bueno, me falta uno, que no sé dónde me quedó, un PowerPoint, que se lo voy a decir, porque lo que quiero es compartirles qué es lo que tenemos que hacer o qué hacemos en el proceso terapéutico con esto. El camino hacia la madurez, o sea, esa organización del self que nos lleve a ir construyendo una identidad adulta, se apoya en religarnos con nuestros padres. Nosotros los terapeutas tenemos la tarea de trabajar también esos dos polos con nuestros pacientes adolescentes. Aquellos que no se están pudiendo diferenciar, trabajaremos con ellos y con sus familias para que vayan respetando esta frontera, ¿no? Vayan construyendo en esta frontera una forma que le dé lugar a la individualidad del adolescente, y vamos estimulando y dando confianza al adolescente en esta diferenciación. Pero a la vez vamos trabajando una reidentificación. Porque si no, nos quedamos en una eterna adolescencia. Nos quedamos en la rebeldía. Nos quedamos en la diferencia. Y no solo es necesario encontrar espacios de identificación en el mundo más definitivos para construir mi vida adulta, sino religarme a mis padres desde una mirada diferente, ¿no? Ya no desde la crítica o la rebeldía, sino donde me reconozco, ¿no? En mis padres, me reconozco a mis padres en mí, porque desde ahí vengo. Y solamente cuando me conecto con mi linaje, con mis orígenes, con mis raíces, con lo que me agrada y lo que no de mis padres, pero les digo sí y los acepto, ahora que tuve la capacidad de experimentar otras cosas y diferenciarme, puedo seguirme diferenciando, pero reconozco que llevo a mis padres en mí.
Y ese recobrar la pertenencia y el reconocimiento familiar es lo que da fuerza para construir mi madurez. Y bueno, y crear mis propias familias, mis trabajos, ¿no? Bueno, voy a salir de acá. Son estas, estrategias terapéuticas, trabajar con la energía agresiva, es la fuente del potencial, incluir a los padres en el proceso terapéutico, cambios en la comunicación, es esencial, ¿no? Con los padres vamos a trabajar para que desarrollen nuevas habilidades de hacer contacto con sus hijos, que ya no son niños. Promoveremos la diferenciación, pero también nuevas formas de contacto. Solo separarnos de nuestros padres no resuelve la crisis adolescente, sino que la fija. Tomamos en serio y respetamos el proceso de autodefinición del paciente que subyace a su comportamiento externo. Bueno, voy a salir de acá y quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. Estoy pasando. Vamos a dejar de compartir. Hola, Hugo, querido. Si alguien tiene algo para comentar, capaz que no para preguntar, pero para comentar. Estás hablando, mirá que estás muteado, no te oigo nada. Ya, primero que mucho gusto saludarte y mucho gusto Sí, escucharte. Es igualmente. un encuentro muy lindo para mí. Oye, y luego te decía, tengo una pregunta así como muy general. Sí. Yo tengo la impresión, más bien es como, no sé, algunas pistas, algunas cosas, a lo mejor algunas ya las, pero ahora estamos viviendo como una cierta esquizofrenia, una cierta contradicción, lo diría yo, entre por un lado por lo menos acá en nuestra ciudad se da mucho como una necesidad de proteger y sobreproteger a los niños y a los adolescentes. Mm, Yo recuerdo lo que yo hacía en esas edades y digo, ¿cómo es posible que la mamá les haga esto? ¿No? mm, Y por otro lado, un liberalismo total en el ámbito afectivo, sexual, en el mundo externo, por decir de alguna manera que en mi modo de ver está generando como adolescentes muy, o jóvenes muy atenidos, muy vale madre, muy, o sea, no los quiero de ninguna manera descalificar, no es mi mm. intención, sino que yo encuentro como una contradicción ahí. Por ejemplo, yo les pregunté el otro día a unos de mis alumnos, tienen eh, a uno de mis grupos. Así ya salió por el tema por otra cosa, con cuántas personas se habían tenido relaciones sexuales. Tienen en promedio 20 años y el promedio fue de 5 personas diferentes, así ¿verdad? Digo, y pues si son más chiquitos, pues es más a lo mejor. A mí no es un comentario, Mm, no sé, no quisiera sonar moralino, no es mi intención para sí, nada entiendo, sí. sino simplemente como constatación, que constatar esa, por un lado, sobreprotección que a mí y por otro, falta de responsabilidad que pues en casi todos los órdenes, no hay poca responsabilidad por su vida, por su Mm. educación, entonces no sé, lo digo Está como, pasando lo mismo aquí. ya, Aquí en Uruguay está pasando lo mismo y es preocupante, pero creo que responde a esto que lo tuve que decir medio rápido al final porque se me acababa el tiempo, que es la crisis de autoridad. ya, Hay una crisis de autoridad, hay o sea, estamos en un tiempo de cambio que creo que hace que los adultos, porque en el trabajo con los padres se ve esto, la confusión, los miedos están potenciados, ¿no? Porque hay, digo, en todo están los riesgos reales también de los adolescentes, ¿no? En este tiempo, con la violencia, con el consumo de sustancias, y los padres y las madres están confusos, porque yo creo que hay un cambio generacional donde algunas formas de puestas de límites, por ejemplo, han sido modificadas, pero que aún no hemos logrado un nuevo equilibrio, me parece, ¿no?
Entonces, hay una crisis de autoridad, como la autoridad en sí misma es mal vista. ¿No? Hay como, tiene connotaciones la autoridad, ¿no? Entonces, cuando la autoridad es lo que tenemos que desarrollar para llegar a la madurez, la autoridad interna, si no logro internalizar la autoridad, sigo siendo un eterno adolescente. Y acá vemos lo mismo. Por eso tomé un poco esto de las familias sobreestructuradas y desestructuradas que transitan de alguna manera esto que vos traés, que son los padres que siguen encima, ¿no? Y que quieren que los hijos, ¿no? Que los sobreprotegen de alguna manera. Ahí entrarían en las desestructuradas los padres de una familia que confluye, ¿no? Que los sobreprotejo, que los sigo guiando, que les sigo diciendo lo que tienen que hacer, y ahí yo encuentro adolescentes que se prolonga su lado más preadolescente en el tiempo, ¿no? Como que no terminan de entrar en la diferenciación, y los otros que los liberan, ¿no? Porque es como que confío en mi hijo, los liberan, que tampoco es una puesta de límite o un acompañamiento adecuado, y se toman la autoridad, que era lo que decía, de los grupos, o sea, la autoridad viene de lo que le dicen los de afuera. Y ahí están librados en el enredo de identificaciones con otros pares o con otros a veces más grandes que ellos también, adolescentes más grandes, en involucrarse en una forma de estar en el mundo riesgosa, ¿no? Más allá de que no sea, es autodestructivo a veces, ¿no? El no cuidado, por ejemplo, en su ejercicio de su sexualidad, por ejemplo, ¿no? Esto que traes, no me parece moralista, me parece que a veces hubo un aspecto de lo autodestructivo, ¿no? Por fronteras que no tiene consolidadas, entonces también está vulnerable en eso ¿no? De unirme. Me diferencio totalmente de mis padres y después me estoy uniendo a lo primero que se me ofrezca o a aquellos que están dispuestos a guiarme o aceptarme, ¿no? Estamos transitando esos lugares. Yo creo que básicamente por la crisis de la autoridad y toda esta energía agresiva mal canalizada. Gracias, Hugo. No, pues muchas gracias a ti. Ya, No sé si alguien más Azul. quiere compartir algo. Pati, pues yo creo que no queda más Ya no que hay tiempo, así que agradecerte. bueno, Sí, agradecerles simplemente a todos, aunque a muchas no les no les vi las caras, pero bueno, igual muy agradecida de que hayan estado ahí, supuestamente, y haber tenido esta oportunidad de compartir un poco lo que yo he ido reflexionando y haciendo en estos últimos tiempos. Preocupada por la adolescencia, por nuestras adolescencias. Muchas gracias, claro que Azul, sí. por todo tu apoyo. Al contrario, muchas gracias por tanto conocimiento. Nos faltó tiempo. De todas formas, vamos a tener aquí la sesión grabada y bueno, pues tu gran generosidad de compartir de una manera tan amena y tan comprensible para todos y que compartas así tu experiencia de esa manera tan generosa. Te lo agradecemos mucho. Y pues seguimos aquí nuestras siguientes conferencias. Ahorita la que sigue es horario aquí Aguascalientes a las 12, allá para ustedes en Argentina, Uruguay a las 3 de la tarde.